que se originan a partir de la aorta ascendente son las arterias coronarias, que son las encargadas de irrigar el corazón. Y luego hablamos de que viene una aorta ascendente. La aorta ascendente, como ustedes se recuerdan, pues su dirección es hacia dorsal y luego va a dar un giro de 180 grados conocido como arco aórtico. De este arco aórtico va a salir la irrigación que tiene que ver con la cabeza, con el cuello y los miembros torácicos. Si ustedes se recuerdan, en todas las especies, con excepción de perros, gatos y cerdos, se origina solo una rama a partir del arco aórtico, que es el tronco brachiocefálico. En el caso de cerdos, perros y gatos, además del tronco brachiocefálico, mencionamos que también se origina la subclavia izquierda. Y ya hablamos con ustedes acerca de la subclavia izquierda y sus 6 ramas que se originan en el tórax antes de continuarse hacia la axila y dar origen a la irrigación del miembro torácico. Hablo todo esto para que estén en contexto. ¿Por qué? Porque tenemos varios días que no dimos clases y que posiblemente había que hacer un recordatorio. De estas 6 ramas que se originan de la subclavia izquierda, también de la subclavia derecha, ¿verdad? Pero, digamos, de las subclavias, tenemos que va a haber un tronco costocervical. Este tronco costocervical da origen a 2, a 3 o a 4 ramas según especie. Las primeras 2 ramas, que es la intercostal suprema y la escapular dorsal, en el equino y en el cerdo. En el caso de perros y gatos, la intercostal suprema se llama vertebral torácica, la escapular dorsal y la cervical profunda se originarán de este tronco. En el caso de los rumiantes, las primeras 4, intercostal suprema, escapular dorsal, la cervical profunda y la vertebral. Y después tenemos que ya cuando va terminando el recorrido, la subclavia va a dar origen a la torácica interna, que es ventrocaudal subdirección, que se va a meter entre la superficie dorsal del esternón y el músculo transverso del tórax y va a dar ramas ventrales, va a dar ramas la frénica, musculofrénica, y también va a dar ramas como la epigástrica craneal, que se divide en superficial y profunda, la superficial para glándulas mamarias, pectorales o torácicas craneales, y la profunda para los músculos abdominales. Y enfrente de ella se origina la última rama, que es la rama cervical superficial, para estructuras superficiales del cuello y ventrales. Y luego dijimos que la subclavia se va a dirigir hacia la axila y se va a convertir en la arteria axilar. Y esa arteria axilar es la que se va a dar origen a toda la irrigación del miembro torácico. Y hablamos en el miembro torácico que según su recorrido, tenemos que la axilar es la primera, que está cabalmente en la axila, en la superficie medial del miembro torácico, dando las ramas torácica externa, torácica lateral, subescapular, y después se convierte a nivel más o menos a nivel de la tuberosidad redonda del húmero en braquial. Y esta se va a dirigir hacia distal en el miembro. Y ahí va a dar la braquial profunda, la bicipital, la ulnar colateral, la ulnar transversa, va a dar la braquial superficial, que se va a continuar con la antebraquial superficial solo en perros, y luego tenemos la interósea común, que se mete en el agujero interóseo, se recuerda, proximal, y ahí nos va a dar la interósea craneal y caudal, nos va a dar también la ulnar en el caso de los perros. Pero después de esta última rama, se convierte en arteria mediana y en el antebrazo, dando la arteria radial hacia craneal y la antebraquial profunda hacia caudal, y ahí se terminó. Entonces, ya con esta breve explicación para que ustedes estuvieran en contexto, vamos a continuar. Entonces, ahora lo que vamos a hablar en esta clase corresponde a que en el arco aórtico, si ustedes se dan cuenta, aquí en su pantalla tenemos el arco aórtico. Y aquí, ¿de qué especie sería este arco aórtico? ¿Alguien que me pueda decir, por favor? ¿Alguien? ¿De cerdo o de perro? ¿Por qué me dices tú que es de cerdo o de perro? Porque directamente del arco aórtico sale el tronco brachiocefálico y la subclavia izquierda. Es correcto. Muchas gracias por tu intervención y es
correcta. Salen dos ramas que corresponden a la subclavia izquierda y el tronco brachiocefálico. Muchas gracias. Entonces, ya hablamos de esto. Y entonces, digamos, cuando tenemos el tronco brachiocefálico, que siempre va a salir del arco aórtico en todas las especies, ¿qué ramas va a dar en el caso de los rumiantes? A ver, Dana Robles. ¿Me puedes responder, por favor? Si no está despierta Dana Robles, tal vez Andrea García. En los rumiantes sale la subclavia izquierda, la derecha y el tronco bicarotídeo. Excelente, gracias, muy amable. Entonces, como vimos en el caso de los rumiantes, va a salir la subclavia izquierda, la subclavia derecha, el tronco bicarotídeo. A ver, Charlie Sánchez, ¿qué saldrá en el caso del cerdo a partir del tronco brachiocefálico? Subclavia derecha, tronco bicarotídeo. En el cerdo, a partir del tronco brachiocefálico. Así es. En el cerdo, si no estoy mal, era la subclavia derecha y el tronco bicarotídeo, si no estoy mal. Muy bien. Y en el caso del caballo, ¿qué nos podría decir Emily Juárez? No está despierta, bien, está bien. Entonces, Grecia. Grecia. Ay, ¿me podría repetir la pregunta, porfa? ¿Cuáles son las ramas del tronco brachiocefálico en el caso del equino? Del equino salen tres ramas, la subclavia izquierda, la derecha, la subclavia derecha y el tronco bicarotídeo. Muy bien, ok. Entonces, gracias a todos los que participaron. Así es. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de ese tronco bicarotídeo, que ¿cuál es la única especie o las especies que no tienen tronco bicarotídeo? Jocelyn de la Rosa. El perro no. ¿El perro no qué? Perdón. No tiene tronco bicarotídeo. Ok. ¿Qué otra especie no tendría tronco bicarotídeo? Juan Pablo Pérez. Los gatos tampoco. Ok, entonces las únicas especies, gracias, que no presentan tronco bicarotídeo van a ser perros y gatos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya que hicimos este pequeño ejercicio y estamos despertando los algunos y otros se quedaron dormidos, vamos a continuar. En el caso de ya sea perros y gatos que se originan del tronco brachiocefálico como las carótidas comunes, ¿sí? Tenemos, y en el caso de las otras especies se originan a través de un tronco bicarotídeo, lo que se están dando son las arterias carótidas comunes, ¿de acuerdo? Entonces, estas arterias carótidas comunes básicamente van a estar van a salir ya sea independientes o el tronco bicarotídeo, ningún problema. Estas carótidas comunes, que son las que vamos a estar viendo ahorita, vamos a ver que en el caso de los cerdos, de los rumiantes y de los equinos, va a salir como un tronco bicarotídeo, como les habíamos dicho y como lo dijeron algunos de ustedes. Sí, este tronco bicarotídeo, entonces es un pequeño tronquito que va a partir de él salir las dos carótidas comunes. Pero previo a que salgan las dos carótidas comunes y siendo un tronco bicarotídeo, va a relacionarse con las siguientes estructuras. ¿Con qué se va a relacionar? Pues se va a relacionar básicamente con la tráquea. Si ustedes se dan cuenta, eventualmente aquí va a estar la tráquea, con las yugulares que ya van terminando por acá, porque ese es el tronco bicarotídeo aquí. No sé si logran ver el cursor. Y los nodos linfáticos cervicales profundos, el nervio vago y el recurrente, el nervio recurrente. Entonces, pero déjenme ver si estoy en la presentación como tal. Ahí está mejor. Perdón.
Ok, entonces vamos a tener que las relaciones del tronco bicarotídeo, tenemos la tráquea que va a estar dorsal, las arterias yugulares como les estaba mencionando, ¿verdad? Va a estar también la cava craneal. Se recuerdan ustedes que la vena cava craneal es la encargada de llevar la sangre venosa procedente de la cabeza, del cuello y los miembros torácicos al lado derecho del corazón. Los nódulos linfáticos cervicales superficiales, que van a ser nódulos linfáticos que van a estar a nivel del cuello, a ambos lados de la tráquea. El nervio vago, que va a estar pues prácticamente junto con la carótida. Y el nervio recurrente laríngeo, que así se llama porque se origina ya bastante lejos de la laringe y va a regresar. Entonces, ya vimos el tronco bicarotídeo. Y ese tronco bicarotídeo va a dar, en las especies que lo tienen, 2 ramas. ¿Cuáles son las ramas? Van a ser las arterias carótidas comunes. Estas arterias carótidas comunes van a ser 2, una derecha y una izquierda. Y las derecha e izquierda van a ir a ambos lados del cuello ventral a la tráquea. O sea, aquí miramos, nosotros miramos en la pantalla la tráquea y a ambos lados va a ir una arteria carótida común. Estas entonces van a ir a ambos lados de la tráquea, un poquito ventral, y en la finalización ya se colocan dorsalmente. O sea, van a variar. Ahí está más o menos como irían las carótidas comunes en este lado izquierdo, ¿ok? Muy bien. Durante este recorrido de las carótidas comunes que se iniciaron abajito en el arco aórtico y van a ir aquí todo subiendo en el lado del cuello, miren, al lado de la tráquea, en esta parte de acá. En ese recorrido que va a estar dando, se va a estar relacionando con estructuras anatómicas como cuáles. Vamos a ver que se va a relacionar con, digamos, ahorita en pantalla lo que quisimos poner con esa línea roja es la carótida común. Pero esta carótida común se va a relacionar con un nervio vago. Ahí les pusimos una línea blanquita que sería la que va a estar al lado de la carótida común. Y van a estar envueltos en una vaina carotidia, se llama, que básicamente es una membrana, una telita que está recubriendo externamente al nervio vago, a la carótida común, a la yugular interna, que es chiquitita, y entonces van a estar sosteniendo juntos esas estructuras vasculares y nerviosas, y se va a llamar que es un paquete vasculo-nervioso, vascular y nervioso, ¿ok? Va a estar la yugular interna, como se les había mencionado, un hilito ahí azul que más o menos se mira. El nervio recurrente laríngeo que habíamos mencionado en las relaciones del tronco bicarotídeo. Los nódulos linfáticos cervicales superficiales, aquí se los pinto como con unas bolitas negras, miren, que van a estar prácticamente a ambos lados de la tráquea. Y la otra relación anatómica corresponde a la glándula tiroides, que va a estar acá, en el inicio de la tráquea, ¿eh? Ahí se los puse en verde. ¿Ok? A ambos lados van a estar las 2 glándulas tiroides, entonces van a ser parte de la relación anatómica de la carótida común. El nervio laríngeo craneal, en el lado izquierdo también va a estar el esófago, porque si ustedes se recuerdan todavía un poco, en el lado izquierdo tenemos el esófago, entonces básicamente es solo la carótida común izquierda va a estar relacionada con el esófago, la derecha no. ¿Sí? Y ahí solo les pongo esta imagen. En esta imagen es una imagen de uno de los perritos que se prepararon para embalsamar. Y se les está básicamente ahí se puede ver la arteria carótida común, que es esta que está acá. Aquí está el nervio vago. Entonces aquí está el dedo de uno de nosotros que se pasó por debajo ya diseccionada. Entonces es solo para que vean cómo va la relación. Aquí esto va, ya se quitó un poquito la vaina carotidia que está aquí uniendo los dos, pero todavía están pegaditos, miren. Ok, y básicamente este es un pequeño esquema que yo les hago a ustedes para que podamos ubicarnos y sepamos cómo va la cosa, ¿verdad? Aquí se pueden dar cuenta, es el arco aórtico, en este caso sería de un perro, ¿verdad? O de un cerdo, pero no es el perro porque no va a tener tronco bicarotídeo, pero tiene la carótida, perdón, el tronco brachiocefálico y la subclavia izquierda, ¿ven? En azul. Y luego tenemos el tronco brachiocefálico con subclavia derecha, la carótida común derecha y la carótida común izquierda, que es la que se está poniendo aquí en toda su plenitud.
Entonces vamos a ver que ese recorrido de las carótidas comunes, ¿verdad? En el caso del perro, nos va a dar ciertas ramas. O sea, durante su recorrido por el cuello, hasta llegar acá, esta finalización va a ser en la base del cráneo, ¿sí? Entonces, en ese recorrido va a dar arterias musculares para los músculos ventrales del cuello, va a dar vean aquí, esto es lo que vamos a ver ahorita en la clase, una arteria para el esófago, que sería la esofágica, una para la tráquea, que sería una rama traqueal, una para la glándula parótida, que es la parotidia, una tiroidea caudal y una tiroidea craneal, que pueden ser inconstantes una de las dos. Y cuando llegan a la base del cráneo, estas carótidas comunes, aquí estamos con la izquierda, pero del lado derecho es igual, van a terminar en 3 ramas: la carótida externa, la carótida interna y la occipital. Esas son las 3 ramas en las que termina la carótida común de cada lado. Ahora hago una salvedad. En el caso del curso, así lo vamos a tomar para no hacerlo muy difícil, que las carótidas comunes terminan en 3 ramas: carótida externa, carótida interna y occipital. En la realidad, principalmente en el perro, va a terminar en carótida externa e interna, y la occipital termina un poquito más adelante como parte de la carótida externa, pero solo se los menciono por si alguno va a leer un documento para que sepa cómo está la cosa, ¿verdad? Pero para nosotros, para facilidad de ustedes, principalmente, vamos a hablar que las carótidas comunes terminarán en 3 ramas. Entonces, carótida externa, carótida interna y occipital. ¿Se entendió hasta dónde vamos? Sí, doctor. Sí. Bueno. Entonces, continuamos. Esto es, como les digo, esto es básicamente un esquemita de donde lo que vamos a empezar a hablar ahorita para que ustedes se orienten cómo vamos. Entonces, las ramas de la carótida común, sea derecha o izquierda, van a ser las siguientes. Como les decía, ramas musculares para los músculos ventrales del cuello, las esofágicas para la rama esofágica de cada una para el esófago. Recuérdense que el esófago tiene 3 recorridos. ¿Alguien me puede decir los recorridos del esófago? O preguntamos a los demás. Vamos a ver. ¿Qué nos tenemos ahí? Manfred. Buenos días, Doc. Buenos días. Me viene que una porción cervical. Perfecto. ¿De otra? Torácica. Una torácica, muy bien. Y la última, un pequeño pedacito. Abdominal podría ser, ¿no? Abdominal. Muchas gracias, Manfred. Está re bien. Entonces, tenemos un recorrido cervical que es todo el cuello, ¿sí? Todo aquí en este esquema del gatito es todo que va a ir aquí en el cuello. Recuérdense que después el esófago atraviesa como tiene que llegar hasta el estómago. Entonces pasa por el tórax, tiene una parte torácica. Y luego perfora el diafragma y va a llegar a la cavidad abdominal. ¿Para qué? Para terminar en el estómago. Entonces, la parte esofágica de cervical, o sea, el recorrido digamos, de aquí tenemos nosotros el esófago a nivel cervical. Entonces, básicamente, tenemos que allí es donde va a irrigar la rama esofágica. Las ramas traqueales, pues van a ser para la tráquea, también es a nivel cervical, ¿vean? ¿Por qué? Porque la arteria carótida común viene en esta porción cervical. Luego tenemos la parotidia, para la glándula parótida, que esa es inconstante, o sea que se puede presentar como rama de la carótida común, o puede ser, como se los decía yo en clase, que salga a partir de otra arteria que no estamos hablando ahorita. Entonces, por eso se llama inconstante. Cuando me refiero a inconstante, es que es inconstante que salga a partir de la carótida común. Siempre va a existir una rama parotidia, pero no siempre se origina de la carótida común. Tenemos la tiroidea craneal, que en los perros y gatos no van a estar presentes, ¿verdad? Las cuales, cuando están presentes en las otras especies de la tiroidea craneal, se va a originar la laringia craneal y la faringe ascendente. En los perros y en los gatos, estas se van a dar de otra rama, no va a ser a partir de la carótida común. Y tenemos como rama de la carótida común la tiroidea caudal, que esa tiroidea caudal
básicamente la tiroides, pero la irriga caudalmente y también es inconstante como su origen de la carotida común. Entonces, más o menos para que nosotros nos vayamos orientando, vean, aquí vamos nosotros en las carótidas, ¿ok? Y las dos carótidas comunes antes de ingresar a la cabeza, como les decía, nos va a dar 3 ramas, así lo vamos a tomar nosotros, ¿verdad? Como carótida externa, carótida interna y la occipital. Les pongo la occipital en rojo, ¿por qué? Por la aclaración que les acabo de decir, de que normalmente sale a partir de la carótida externa, pero lo vamos a tomar aquí como parte de la carótida común. ¿Se entiende esa salvedad que estoy haciendo? Sí, doctor. Gracias. Entonces aquí nosotros pues podemos ver, digamos, en este caso, esta que estoy agregando aquí, esta es la carótida común, ¿bien? ¿Sí? Y cuando viene acá, aquí en este nivel va a dar las 3 ramas. Este es de un perro. Vean esta grandota que se continúa aquí, es la carótida externa, ¿sí? Esta que está aquí es la carótida interna. Y miren más adelantito está la occipital. Por eso se dice que la occipital en el perro, vean, sale a partir ya de la carótida externa, pero en la realidad, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, lo vamos a tomar como que aquí en la carótida común se van a dar 3 ramas, carótida externa, carótida interna y occipital. ¿Ok? Carótida externa, carótida interna y la occipital. ¿Ok? Y previo a esto, digamos que aquí sería donde termina la carótida común. En este lado sería izquierda, pero igual es del otro lado. ¿Ok? Y solo para que vean, pues aquí también tenemos nosotros, esta es la número 1, sería la carótida común, la 5 es la carótida externa, la 6 la carótida interna, y esta de aquí 7 sería la occipital. ¿Ok? Bien. La carótida externa. Entonces, la carótida externa, si regresamos un poquito, vean, la carótida externa por el calibre, vean, el calibre es la más gruesa de las 3. ¿Se observa? ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, como es la más gruesa de las 3, se dice que la carótida externa es la continuación de la carótida común, por ser el calibre más grueso de las 3 ramas en las que termina. ¿Ok? Bien. Entonces, ahí tenemos la continuación de la carótida común por las razones que yo les acabo de explicar. Y tenemos acá, entonces, que el recorrido de la carótida externa, ¿verdad?, va a ser prácticamente craneal y lateral a la faringe. Está más o menos de este lado. Si ustedes se recuerdan, la faringe es un espacio común entre la cavidad oral y la cavidad nasal con el esófago y la laringe respectivamente. Entonces va a estar más o menos en este nivel. ¿Sí? Aquí más o menos. ¿Eh? Ok. También está cubierta por la glándula mandibular. Recuérdense ustedes que a nivel del espacio intermandibular, digamos, en están los ángulos de la mandíbula hacia medial, va a estar las glándulas mandibulares, que son glándulas salivales. Entonces, ese paso de ahí está por encima, va a estar la glándula mandibular a ese nivel. Y veamos ahorita un esquema pequeño de la carótida externa en especies no carnívoras, o sea, que no es perro ni gato. Entonces, la carótida externa, que es la rama más dominante, la más grandota de las 3, en donde finaliza la carótida común, va a dar en el cerdo, en rumiantes y equinos, una rama que se llama macetera, ¿sí? Para el músculo macetero, que es el de la masticación, que está lateral, ¿verdad? Va a dar un tronco linguofacial. El tronco linguofacial, como su nombre lo indica, es un tronco donde va a dar origen a 2 ramas. ¿Cuáles? La lingual y la facial. Luego tenemos otra rama que se llama auricular caudal, que va a dar origen principalmente a la irrigación de la oreja. Y la última rama de la carótida externa es la temporal superficial, que va a ser prácticamente para unas partes de la ¿cómo se llama? Finales de la cara. Y de donde, sí, antes de que se meta
la carótida común ya en el cráneo y se convierte en maxilar. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, las ramas de la carótida externa en especies mayores, hablamos de equinos y rumiantes, vamos a hacer la macetera, como les había dicho, el tronco lingofacial, como les había dicho, la auricular caudal, la temporal superficial, y luego, ya después de dar estas ramas, se continuará y se llamará maxilar. ¿Se recuerdan cuando les mencionaba en clase que íbamos en la Roosevelt en el trébol se cambiaba, esa misma ya se volvía el Boulevard Liberación? Pues aquí la carótida común a nivel, ¿sí?, del cráneo se divide en 3 ramas, pero la más dominante es la carótida externa. Y esta carótida externa está dando esas ramas y después se va a continuar, ¿sí?, como maxilar. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? No, profe. ¿No? No, todo bien. Ok, gracias por responder. Entonces, ahorita esta es la clase que vamos a tratar de dar ahorita. ¿Sí? Este es el otro esquema. Entonces, tenemos acá ramas de la carótida externa. Vean ustedes acá, esta es la carótida externa. Básicamente es la rama más dominante de la carótida común. Y esta es un esquema que lo vamos a dar en el perro y el gato. Si ustedes se recuerdan, y miramos acá en esta otra, vean acá, en las especies que eran no perros, teníamos una rama macetera. Esta no va a estar como rama directa de la carótida externa en perros y gatos. Vean, aquí no hay macetera. ¿Ya? Aquí no hay macetera. En el caso de estas otras especies, tiene un tronco lingofacial que da origen a la lingual y a la facial. Y vean, en el caso de los perros y gatos, no hay tronco, sino que la lingual va a salir por separado y la facial sale por separado. Aparte de esta que sale por separado y que no hay macetera, va a tener una laringe craneal como rama directa de la carótida externa y una faringe ascendente, que estas no están en especies mayores como ramas directas. ¿Ven? Y luego, ya dijimos, está la lingual, no hay tronco lingofacial, sino que está la lingual separada y la facial separada, dando sus ramas que vamos a ver en un momentito. La auricular caudal está igual que en las otras, que da ramas, y la temporal superficial con sus ramas. Perdón. Y aquí tenemos nosotros que al terminar esta, sigue como maxilar. Entonces, este diagrama que tenemos ahorita es como la vamos a explicar y vamos a tomar de modelo al perro. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, gracias. Entonces, las ramas de la carótida externa en el perro. Tenemos la occipital, solo la pongo así. Ya sabemos que la vamos a tomar como la occipital como rama de la carótida común, pero aquí solo la pongo así en rojito para que ustedes lo sepan. La laringe craneal, si ustedes se dan cuenta, este esquema les va a servir, ¿verdad? Porque aquí tenemos la laringe craneal, la faringe ascendente y luego nos vamos a ir a las que tienen igual que las otras. Tenemos la faringe ascendente, como les iba diciendo, que va a estar hacia dorsal. Luego tenemos la lingual y la facial, que estas están por separadas en el perro. No hay un tronco lingofacial como en las otras especies. ¿Ok? Luego tenemos la auricular caudal, que es para la oreja, la temporal superficial para parte de la cara. Y luego, al terminar las ramas, que es la última en la temporal superficial, la carótida externa se continúa como maxilar. ¿De acuerdo? Entonces, veamos ahorita. Ahí está un pequeño dibujito que hicimos de la carótida, vean, externa. Aquí tenemos la carótida interna, la occipital, la laringe craneal, la faringe ascendente, la lingual, la facial, la auricular caudal, la temporal superficial, y luego se continúa acá como maxilar, porque esta maxilar, que es la continuación, se va a meter en toda esta parte de acá y va a ir irrigando los músculos temporales, va a ir irrigando parte de las laringes, el ojo, bucal, los labios, etcétera. Bueno, entonces más o menos vamos acá, vean, carótida común, con una carótida externa, una carótida interna, la occipital, ¿sí?
la laringe craneal, la faringe ascendente, la lingual, la facial, la auricular caudal, la temporal superficial y luego la que se mete aquí va a ser la maxilar. Pero vamos a ir poco a poco. Aquí nada más para que lo vean, un esquema, si ustedes quieren tomar un screenshot para que vayan, les vaya siguiendo todas estas imágenes, lo único que persigue es que ustedes puedan ir entendiendo. Bien. Y en las especies no perros y gatos, las ramas las vamos a ver acá. Vean, aquí tenemos el tronco linguofacial, porque aquí la lingual y la facial se originan a partir de un tronco. Y vamos a tener también aquí una macetera. Vean, la macetera que va a irrigar el músculo macetero, que es el músculo de la masticación, que si ustedes aprietan aquí, se van a tocar aquí duro el músculo macetero. Y también va a irrigar la glándula parótida, que la glándula parótida, recuerden ustedes que es una glándula salival que se encuentra en la base de la oreja, externamente. Entonces aquí tenemos el músculo macetero, es este número 2. Está acá, es el músculo, ¿verdad? Como tal. Y aquí, básicamente, lo va a estar irrigando a este nivel. Esta es la glándula lingual parotidia. Entonces, aquí, el músculo gran macetero, que es el macetero, estamos hablando de esta rama macetera, que irriga el músculo macetero, y va a irrigar acá la glándula parotidia. ¿Estamos bien? Esas son las dos estructuras que va a irrigar la macetera como rama directa de la carótida externa en especies no perros y gatos. Luego tenemos aquí en el caballo, como parte de la comparación, tenemos el tronco linguofacial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en estas especies la lingual y la facial se originan a partir de un tronco en común, que es el tronco linguofacial. En perros y en cerdos y en gatos no hay tronco linguofacial, sino que va a ser lingual y facial. Y las ramas del tronco linguofacial van a ser, en el caso de los equinos y de los rumiantes, que se presenta el tronco linguofacial, tenemos la palatina ascendente y tenemos la lingual y la facial, ¿verdad? Entonces, esas son las ramas del tronco linguofacial en caballo y en rumiantes. Y que es la segunda rama de la carótida externa, porque la primera era la macetera. Entonces, vamos viendo nosotros, aquí se viene para acá, bien, el tronco linguofacial, es todo eso. Luego tenemos aquí arribita la palatina ascendente, este es de un caballo. Aquí tenemos la lingual y la facial, fíjense, se va hacia abajo y después va a subir. Si ustedes regresemos unas diapositivas y miremos acá, miren acá. Tenemos el tronco linguofacial y vean, la facial se va hacia abajo y va a llegar hacia el borde ventral de la mandíbula y luego va a subir a las ramas. La lingual no sale abajo, sino sigue aquí como rectecito, ¿eh? Entonces, ¿por qué hago esta salvedad? Porque en el caso del caballo, esta arteria facial, que es la rama, una de las dos ramas del tronco, o de las tres ramas del tronco linguofacial, esta facial se va hacia abajo y en el caballo, aquí abajito en el borde ventral de la mandíbula, se puede sentir las pulsaciones. Entonces, la facial en el caballo es específica para tomar la presión, ¿verdad? Bien, entonces aquí tenemos el tronco linguofacial, aquí tenemos la palatina ascendente, aquí tenemos la lingual y aquí abajito lo que les decía, la facial, porque va a llegar aquí al borde ventral de la mandíbula y es donde se va a tomar la presión en equinos. La lingual, pues ya sea que salga del tronco linguofacial en caballos y rumiantes o que salga por separado de la carótida externa, como en el caso de perros, gatos y cerdos, pues esta arteria lingual es la primera y se va a originar más o menos a nivel del suelo de la cavidad oral. Se va a meter entre los músculos hioglosos, que ese hiogloso, recuérdense que viene del yoides y va hacia la lengua, y el genio gloso que va de la mandíbula a la lengua. Entonces se va a meter entre esos dos músculos.
y se va a unir con la del otro lado, porque recuérdense que son dos carótidas externas. Entonces, si tenemos dos carótidas externas, en el perro vamos a tener que cada una de ellas va a la lingual derecha y la lingual izquierda. Si es en otras especies como equinos y rumiantes, va a haber un tronco lingofacial izquierdo y un tronco lingofacial derecho. Y ese tronco lingofacial de ambos lados da una facial y una lingual, una facial y una lingual de cada lado. Entonces, ahorita estamos hablando de las linguales. Esas linguales que se van a originar en el suelo de la cavidad oral, que se meten entre los músculos hiogloso y geniogloso, que son los de la lengua, se va a unir una con la otra. O sea, la derecha y la izquierda se van a unir hacia lo más rostral posible. Y se van a unir a una rama de la sublingual. Esa sublingual vamos a ver en un momentito, que es rama de la facial, que todavía no hemos visto, pero lo podemos ver. Entonces vuelvo a repetir. La rama de la carótida externa lingual en el perro y en el cerdo, o la rama lingual del tronco lingofacial de rumiantes y equinos, va a haber una derecha y una izquierda. Ya se van a ir hacia rostral en la lengua y se van a unir a la sublingual, que vamos a ver que es una rama de la facial. Y ya que se unió la del lado derecho y la izquierda lingual con las ramas sublinguales de la facial, van a llegar a irrigar la punta de la lengua. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué arterias están irrigando el vértice o la punta de la lengua? Van a ser la lingual derecha, lingual izquierda y las sublinguales derecha e izquierda. ¿Se entendió? Sí, doctor. Ok. Muy bien. Entonces, vamos bien ahí. Ya tenemos 6 minutitos. Entonces aquí tenemos nosotros, para que ustedes se den cuenta, vean, aquí están los dientes, prácticamente el músculo macetero por acá. Entonces aquí venimos la carótida externa. Aquí está la carótida externa, perdón, esta es la carótida común, carótida externa, la carótida interna y la occipital. Y aquí venimos a ver las ramas, vean. Entonces aquí tenemos, esta es la lingual, en el caso del perro. Esta está con una flechita verde. Aquí va a estar la facial, ¿ven? ¿Ok? La auricular caudal, y aquí se va a meter la temporal superficial y después la maxilar. Entonces, la segunda rama que tenemos acá de descripción es la facial. ¿De dónde se origina la arteria facial de la vaca? ¿Me puede decir alguno? Veamos. Del tronco lingofacial. Del tronco lingofacial. ¿Y de dónde sea? En el caso del perro, no me contestes tú, que me conteste alguien más. En el caso del perro, ¿de dónde se origina la facial? Carótida externa. De la carótida externa. De la carótida externa. Muy bien. Ok. Entonces, tenemos ahí, como su nombre lo indica, la arteria facial irriga la cara, pues la facial, o sea, todo lo que es la faz, ¿va? Es la cara. Entonces, irriga la cara. Y en ese recorrido va a irrigar diferentes estructuras de la cara. Veamos. Se origina en el espacio intermandibular. O sea, recuérdense que aquí abajito está la mandíbula, y la mandíbula, si vemos de frente, tiene dos ramas, ¿verdad? Entonces tiene una mandíbula derecha y izquierda que se unirán ventralmente en la porción más rostral. Pero en ese espacio intermandibular es donde se va a originar, en la parte más caudal, porque andamos por acá. ¿Sí? Ok. Y se va a ir por el borde ventral de la mandíbula, relacionándose con la vena facial y con el conducto parotidio. El conducto parotidio es el conducto de la glándula salivar parotidia, que se va a meter ahí y que en un momento dado va a desembocar en uno de los dientes carnizales, en el caso del perro. Y en el caso del equino, vean cómo da la vueltecita aquí para abajo. Por eso que aquí donde está el cursor es donde se le toma el pulso, ¿sí? Al equino, vean, en la arteria facial, que luego va a subir para dar las ramas de la cara. En cambio, la lingual viene por acá, rectecita. ¿Ok? Muy bien. Entonces, otra pregunta que podría salir acá es ¿qué estructura arterial se utiliza en el equino para tomar el pulso? ¿Ustedes me contestarían? Arteria facial. La arteria facial. Gracias, Sheila.
Entonces ahí lo tenemos, vean, ahí está con su, ahí está en su pantalla y está la flechita donde se le toma el pulso al equino. ¿Ok? Ahora miremos las ramas de la arteria facial. Las ramas de la arteria facial van a ser las sublinguales, ahorita las vamos a poner en ¿cómo se llama? En desplegadas así como cuáles son y después vamos a describirlas. Tenemos la labial mandibular, vean, labial mandibular. ¿Qué le dice esa palabra a Luisa López? Labial mandibular. Hola, buenos días. Buenos días. Viene de... No, pero ya sabemos que viene de la facial. Pero ¿qué te dice que va a irrigar? Labial mandibular. Ven el nombre. Recuérdate que la anatomía es lógica. El labio de la mandíbula. Ok. ¿Cuántos labios tenemos? 2. ¿Cuáles son? Superior e inferior. Ok. Ahí estamos muy bien. Entonces ahora vea. Si es labial mandibular, ¿cuál va a ser el que va a irrigar? El inferior. Excelente. ¿Te das cuenta que es fácil? ¿Por qué? Porque es el labio que está en la mandíbula. ¿Cómo se va a llamar el otro? Labial maxilar. ¿Por qué? Porque está arriba y es el labio que se relaciona con el hueso maxilar. ¿Se entendió? Sí, doctor. Ok, entonces vean que ahí vamos despacito, pero se va dando, ¿verdad? Ahí tenemos la nasal lateral, como su nombre lo indica, van a ser las porciones laterales de la nariz. Luego tenemos una nasal dorsal, que va a ser el puente de la nariz, la dorsal. Tenemos la angular del ojo, que va a ser el ángulo medial del ojo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, para que veamos un poquito en grande, veamos nuevamente. Tenemos acá la carótida común. La 4, carótida externa. La 3, que es esta, carótida interna. Esta 2, occipital. Aquí seguimos con la carótida externa. Es el tronco linguofacial. Aquí viene la facial, aquí tomamos el pulso, y luego aquí viene, vean, la labial mandibular. Aquí vamos a venir con la labial maxilar, vean. Luego tenemos la lateral de la nariz, la dorsal de la nariz. Y aquí tenemos nosotros la angular del ojo, ¿ok? Entonces tenemos la sublingual, tenemos acá, que era la primera que estábamos viendo. Esta se une con la lingual de cada lado y la sublingual del otro lado y van a dar la irrigación de la punta de la lengua, ¿se recuerdan? Tenemos ahora, ya terminamos, la auricular caudal, que es la otra rama. Ya pasamos la lingual y la facial. Esta es la auricular caudal, que va a ir para la oreja, cubierta por la arteria parótida. Da ramas como la auricular profunda, la auricular intermedia, la auricular lateral y la estilomastoidea. ¿Sí? Entonces, la auricular profunda se mete entre el conducto auditivo y la apófisis mastoidea y va a irrigar un músculo que se llama escutiforme, que es de la oreja en la base y el oído externo. Vean, ahí está el conducto auditivo, aquí está la apófisis mastoides, que se mete está pasando entre los dos y va a irrigar prácticamente el oído interno. Ahora tenemos la auricular intermedia, que va a irrigar los músculos caudales de la oreja, esos músculos caudales de la oreja, ¿sí? Tenemos la auricular lateral, que es el borde caudolateral hasta el vértice de la oreja, aquí arribita, y emite la rama parotidia. Y la estilomastoidea, si ustedes se recuerdan, hay un agujero estilomastoidea entre apófisis y mastoides, aquí, que va a irrigar por dentro la cavidad timpánica. Vean, aquí más de cerca, tenemos aquí el agujero estilomastoideo, esa es la mastoides, el estiloides, aquí está el agujero estilomastoideo, ahí se mete y va a irrigar la cavidad timpánica. Y por último tenemos la temporal superficial, que es la última rama antes de convertirse en maxilar. Y va a estar a entrar la articulación, vean aquí, temporomandibular, ¿sí? Y esta nos va a dar las ramas auricular rostral para la piel y músculos craneales de la oreja. Todos estos craneales de la oreja. La facial transversa, que hace el músculo macetero y cara. Músculo macetero y cara. ¿Sí? Y tenemos, en el caso de los bovinos y los que tienen cuernos, la cornual. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Porque aquí terminamos y después se continúa como maxilar.
¿Alguna pregunta? No, doctor. Ok. Bueno, espero que sí, les va a quedar grabada la clase y entonces vamos a terminar acá. Primero Dios, nos miramos mañana a las 7. Que tengan un buen día. Feliz Feliz día. día. Feliz día, doctor. Doctor, disculpe, no sé si se podría quedar un ratito. Perfecto, claro que sí. Gracias.